Entonces, como podrán haber visto, todo esto va a implicar que de alguna manera tengamos que entender el cultivo desde la siembra hasta la cosecha, a grosso modo nada más de que si lleva deshierves, que si lleva manejo de plagas, que si lleva trampeo de alguna plaga, o por ejemplo con alguna feromona para el picudo del agave, que si es que cuánto costaría, todo tipo de cosas. Para lo cual, a veces si usted considera poner una plantación considerable o grande, no hay nada más recomendable buscar en su región un asesor. Y siempre les decimos, si su asesor o consultor, como quiera llamarle, le va a pagar, que es lo más lógico, lo mejor sería que sea un profesional en esa área, pero que esté cultivando de preferencia propio agave, o al menos que sea asesor de parcelas y que se vean los resultados de forma positiva, que se vea que van bien las parcelas que asesora. Y yo diría que lo contratarán desde el día 1 o 0, cuando van a analizar sembrar o no agave. Si por alguna razón algo no les favorece, tal vez es mejor saber que no les favorece sembrar agave desde el inicio que arriesgarse y después tener problemas para recuperar la inversión. Pero sería recomendable que tuvieran un asesor desde el inicio, por lo menos para consultarlo eventualmente cuando tengan dudas. Y la mayor duda creo que sería la de los costos de producción. O sea, cuánto tendrían que invertir desde el inicio hasta la cosecha, un aproximado para que tengan idea cuánto van a invertir y cuánto podrían recuperar. Y no necesariamente ver cuánto podrían ganar, pero si se puede ver o tener un imposible indicador en caso de trabajar con agricultura por contrato, donde ya tengan idea del precio que les van a dar al momento de llegar a la cosecha, les va a ser más certero poder tomar decisiones en cuanto al manejo. Pero considerando de que no tengan un contrato para la venta de su cosecha, entonces sí es importante por lo menos tener claro cuáles serían los costos de cuánto sería lo que van a invertir a lo largo del ciclo de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, que son años. Va a variar muchísimo dependiendo de la especie. Algunos ejemplos como el espadín, 5 años, el contraste papalote y algunos otros que pueden demorar hasta 12 años, porque depende del uso, pero generalmente van a necesitarse totalmente maduras las plantas para poderse procesar, que no necesariamente tienen que tener ustedes el capital completo el primer año, pero sí cada año hay una cantidad fija que se va invirtiendo y hay que tenerla disponible. Entonces eso nos manda a otra cuestión. Si ya vimos cuánto es el costo de producción, ahora tenemos que ver la posible fuente de financiamiento. Si es algún ahorro, si va a ser algún crédito, para poder ir cubriendo los costos de la parcela, porque difícilmente va a haber ingresos. Va a haber quien diga que sí, lo de los hijuelos, pero no es mucho. Y pues la idea sería de que esos hijuelos los volvieran a plantar en lo posible, en otra área, más que los comercialicen. Entonces sería más que nada pensando en eso, en que los hijuelos no se venden, ni más que nada que se utilicen para establecer otra plantación. Sin embargo, son una alternativa de obtener ingresos en caso de que ese agave que ustedes elijan produzca hijuelos. También tienen que verificar, no todos los agaves producen hijuelos, y por lo tanto, si fuera por ejemplo papalote, sus ingresos van a ser única y exclusivamente hasta la cosecha. Entonces ahí sí tendrían que estar analizando que va a ser puro egreso, hasta llegar a la cosecha. No va a haber ni una sola posibilidad de obtener ingresos por vender hijuelos, debido a que no produce el maguey papalote hijuelos. En el caso del espadín sí, por eso hablamos de posibilidades de recuperar un poco, si fuera muy urgente a partir de los hijuelos. En cuanto a los costos, muchas veces tenemos descuidos en los costos de producción. A veces son formatos que algunas personas ya traen de otros cultivos y solo los adaptan, lo cual no es muy recomendable. Por eso es mejor conocer el cultivo desde antes de establecerlo, tener una idea de las medidas de manejo y de todo lo que demanda, que no podría demandar otro cultivo tal vez, para ver bien que no se nos escapen costos de producción. Y entonces, solo por poner un ejemplo, nosotros aquí pusimos un apartado que le estamos llamando costos de producción complementarios o poco visibles. La mayoría de los que tienen un asesor o que llevan contabilidad ya los conocen. Más bien esto es para quien apenas inicia. Tal vez usted ya hizo las cuentas de cuánto cuesta la planta, cuánto cuesta el fertilizante por año, algún nutrimento, foliar o de cualquier tipo, cuánto costaría deshiervar manual, mecánicamente, con algún producto o lo que usted quiera. Entonces, si ya tiene una estimación, podría decir, es barato. Tal vez podría decir, es que eso es muy relativo, no es muy caro. Sí puedo, y podría aventarse, en lugar de con 1 hectárea, tal vez con 2, pero podría haber dificultades a la mitad del cultivo, o incluso en el año 2 o antes, porque va a haber muchas sorpresas, que a veces no son sorpresas si las consideramos desde un inicio. Por ejemplo, los costos pues obviamente van a depender también del manejo, y el precio también podría depender del manejo en un futuro. Es decir, si van a manejar su cultivo convencionalmente, si van a manejar su cultivo agroecológicamente, o de ser el caso que lo vayan a cultivar orgánico, todo eso va a variar sus costos de producción muchísimo. Y bueno, regresando a la parte de que decíamos de los costos, de que ahí va a haber costos sorpresa, tiene mucho que ver también con el manejo del cultivo, pero hay unos costos que no van a tener necesariamente variación, que todas las formas de cultivar van a aparecer y que a veces nos pasa y los omitimos. Por ejemplo, un costo muy común que se nos pasa es incluir
el costo de oportunidad de ese dinero que tendría que invertirse a lo largo del tiempo del periodo de cultivo de esa especie de agave que van a tener. Entonces el costo de oportunidad, ¿cuánto generaría? Entonces es importante analizar esa parte. Claro, sin olvidarse también de que antes de cultivar agave necesitamos buscar una fuente para mantenernos durante ese periodo. No solo necesitamos desde antes de iniciar tener ingresos para poder cubrir los egresos que van a estar permanentemente a través de los años, sino que también necesitamos otro tipo de ingresos, tenemos que tener otros ingresos para poder mantenernos durante ese tiempo. De no ser así, ¿qué cosa vamos a hacer? Y a lo mejor pensábamos que alcanzaba para manejar el cultivo con lo poco que tenían ahorrado o mucho, pero resulta que se nos olvidó que teníamos que comer, que nos podemos enfermar, que podemos tener otras necesidades y que tenemos que cubrirlas, y entonces terminamos pidiendo un crédito y ahí va a disminuir mucho la rentabilidad. Aparentemente no pedimos el crédito pues quizá para poder establecer el cultivo, porque tenía un pequeño ahorro, pero si lo terminamos pidiendo para mantenernos, para cuidar de nuestra salud, para nuestros gastos, de todos modos va a contrarrestar muchísimo la rentabilidad, los altos intereses que se puedan pagar por ese crédito. Por eso hablamos del costo de oportunidad de ese dinero, cuánto habría generado el no tenerlo, al no tenerlo ahí estancado esos años. Por ello es que a veces hay muchas diferencias y que hay personas que dicen, oh, le pago el agave a X cantidad, le va a ir bien, pues es muy barato producirlo. Pues a lo mejor ese que les dice que le es muy barato producirlo, se lo está comprando porque no lo sabe producir, o porque le sale muy caro producirlo realmente, o porque no tienen idea lo caro que le podría salir cultivarlo. Entonces ahí es donde a veces no coincidimos con algunos compradores porque creen que es muy barato y realmente no lo es, porque hay muchísimas cosas que no se ven o a veces no las quieren ver. Y entonces aquí hablábamos a veces de los costos de producción que normalmente uno considera y que obviamente un asesor que ya tiene muchos años o una empresa privada que da consultoría seguramente les va a presentar unos costos de producción muy acertados. Tal vez no van a tener sorpresas de lo que les decíamos de gastos complementarios o poco visibles. Porque debido a que tienen ya más experiencia, tienen mucho tiempo y las empresas, pues, yo considero que sí tienen muy buenos formatos para poder hacer eso, y asesores incluso independientes es posible que si ya tienen varios años, ya lo han vivido y ya han visto que hay que incluir todo. Y pues ya ampliando más lo de los costos que son poco visibles, pues hay muchos. Por ejemplo, el tiempo del dueño, si el dueño va a estar yendo a la parcela y a veces casi diario, cada tercer día, cada semana, ¿cuánto cuesta su tiempo? ¿Cuánto vale su tiempo? ¿Cuánto le va a dedicar? Va a dejar de hacer muchas cosas para poder atender eso. A veces hasta en horas indispuestas o no hasta de noche, por ejemplo, si lo requiriera por alguna cuestión, las distancias. El combustible casi siempre lo generan lo desglosan en los costos de producción, pero no se les vaya a pasar el combustible con lo caro que está el combustible. Entonces es importantísimo para estar entrando a la parcela. Y algo que a veces se nos olvida es la depreciación de los vehículos. Aparte de los equipos, si hay equipos, algún tipo de equipo que se utiliza, se va a depreciar. Sean las personas motorizadas, por ejemplo, se van depreciando con el tiempo. Un vehículo, por supuesto, que se va a depreciar. Y con un cultivo así de tardado, de 5 hasta 10 años, dependiendo de la especie, deben de tomar bastante en cuenta la depreciación del vehículo, porque eso sí es un número que sí puede ser también de impacto en el costo de producción. Y el vehículo no solamente va a estar de que se lo compran, lo tienen y llegan a la cosecha y dicen se depreció tanto. No, mantenimiento, afinaciones, por ejemplo, que van a tenerse que estar haciendo para el vehículo porque va a ser para la parcela, para estarla manejando. Fallas mecánicas, por muchísimas fallas, dependiendo obviamente de la accesibilidad al terreno, pero puede haber muchas fallas mecánicas, cambio de neumáticos cada cierto tiempo por desgaste, un montonal de cosas que a veces no se consideran en un inicio. Y ya si es un productor que va a sembrar en grande y va a incluir el tractor, entonces todavía se agravan más los costos. La depreciación de todo el equipo y implementos que se utilicen, y por supuesto reparaciones, mantenimiento normal y la depreciación del propio vehículo. Y cuando se hacen los costos de producción de manera general, a veces no se deja un excedente, pero es posible tener que considerar un excedente en los costos de producción o un factor de ajuste, porque pueda decirse, y por manejo del picú del agave, 1,000 pesos anuales, debido a que se van a usar, por ejemplo, 10 trampas durante el ciclo. Solo es un ejemplo. Lo ponemos y lo vamos poniendo, por ejemplo, 1,000 pesos anuales, 1,000 pesos anuales. Y sí, por fines prácticos lo acabamos rápido, pero si por alguna razón hay unas condiciones que desfavorecen y no fue el picudo, sino que fue el rondón el que llegó y empezó a causar estragos y tuvimos que ejercer algunas medidas de manejo, o no fue ese, fue el cerambícido, o sí fue el picudo, adicional el cerambícido, el escarabajo rondón, llegó el barrenador de pencas, puede haber llegado también gusano blanco, chinches, piojos harinosos, entonces se pudo haber incrementado el costo de producción muchísimo más de lo planeado en algún año o en algunos años. Y si por alguna razón, porque el terreno se encharca mucho, mala sanidad de las plantas, o que tenían heridas, o
el suelo, ahí tenía mucho fusarium, pues entonces, o algún otro microorganismo, podrían incrementarnos demasiado los costos de producción, pensando por ejemplo en la marchitez que llega a veces a cortas edades del cultivo y entonces hay que estarla manejando y pueda llevar su manejo semanas, meses o incluso años o casi llevarla casi hasta la cosecha, dependiendo de qué tan acertado sea su asesor, pero no necesariamente solo de eso, sino también de las condiciones del suelo y del clima y del ambiente que se tenga. Entonces, por ello es importante considerar un pequeño porcentaje, quizá un 10. Bueno, entonces en resumen, tendremos que entender el cultivo del agave antes de iniciarlo, ya que lo entendimos, ver cuánto dinero necesitaríamos para poderlo sacar desde la siembra hasta la cosecha, de dónde obtendríamos ese ingreso, cuánto sería el costo de oportunidad, cuál sería el posible precio para tener una idea de cuánto obtendríamos al vender esa cosecha, para ver si podríamos obtener un margen de ganancia y de cuánto sería, ver todo lo que necesitaríamos de herramientas, de equipos, sintamos vehículo, ver los posibles usos y siempre poner un escenario de qué pasaría si yo no pudiera vender. No al último por menos importante, sino de que hay que considerarlo. Nosotros podríamos decirle como la vacuna o la salida o la opción B o el plan B. ¿Qué cosa haríamos si de momento cambia todo el panorama? Que es lo que debemos de pensar siempre, que a veces las cosas cambian. Y si no es agricultura por contrato y no está firmado ningún documento, ¿qué pasaría si llegamos a la cosecha y resulta que no hay mercado para esas piñas? Entonces tendríamos desde el inicio que tener pensada en el plan B o la solución alternativa o lo que llamamos a veces la vacuna, es decir, la solución a ese problema de qué hacer con algo que no nos lo quisieran comprar o si no lo quisieran comprar, pero a un precio deplorable, un precio muy malo, que quizás no, en lugar de generarnos un impacto positivo nos generara hasta pérdida o ni siquiera nos permitiera recuperar el nivel de inversión, mucho menos de ganancias por tantísimo año de trabajo, espinadas, esfuerzo, sol y tantísima dedicación. Entonces ahí tendrían que tener un plan B. Y eso va a depender de la región, de la especie y de cada uno de ustedes. Y solo por citar un pequeño ejemplo, es de que si usted sabe destilar o conoce algún destilador, puede ser de tequila, puede ser de mezcal, si es una de esas especies, es importante que si tiene amistad con él o negocios o lo ha tratado y sabe que pueden llegar a un acuerdo, es importante considerar esa opción a futuro. Y ahora si es mezcal y es con formas artesanales en su región que se produce, entonces podría considerar incluso la posibilidad de que si esas piñas fueran muy mal pagadas por quien se las quiera comprar, la solución tal vez podría ser procesar esas piñas usted mismo, pero ahí tendría una sorpresa: invertir en una infraestructura. Tampoco es una gran inversión, es a pequeña escala, lo artesanal, con muy poco, lo más mínimo, pero quizá si apenas va empezando, lo más pertinente sería que con algún conocido de su región, lo más cerca posible a la plantación, pudieran transformar esas piñas a porcentajes, que a veces son 50-50, 50 quien las transforma, 50% del producto quien las produjo, las piñas, y ya se reparten el 50-50% del producto final terminado, donde pone todo el trabajo de procesar la otra persona y pone también la infraestructura. Pero ahí también tendrían que considerar la posibilidad de mercado de ese producto, porque tampoco solo sería transformarlo por transformarlo si no se tiene mercado, ya que si se tiene economía y se tiene de qué vivir otro tiempo más, pues seguramente lo más sensato sería transformar, aunque no hubiera mercado en ese momento, porque de no ser así, las piñas se podrían echar a perder, dañar, porque se estarían sobremadurando, o se las habrían pagado a un costo muy bajo, que en lugar de beneficiarle le traería pérdidas o ni siquiera recuperar la inversión. Entonces todo esto es adaptable a las condiciones de cada uno y pueden tomarse, y son algunos de los puntos que podrían tomarse en cuenta antes de iniciar. Entonces si se tiene una alternativa de qué hacer con las piñas en caso de que no se las vayan a comprar a futuro, es muy importante y es muy positivo al tomar la decisión de decir sí voy a cultivar. Pero si pasa al revés y entonces usted ve que no encuentra una posible alternativa, si nadie le compra las piñas a un precio decente a que le permita obtener este margen, entonces lo mejor sería tal vez reconsiderar, posponer un poco su siembra y hacer la búsqueda de esa solución o de ese aliado que le podría ayudar a salir de ese encharcamiento que podría generarle. Esto es todo lo que vemos de algunos de los factores que podrían ser importantes a considerar. Sin embargo, si hubiera algo complementario, lo estaríamos adicionando en otro siguiente video.